Buenos días, estudiantes de duodécimo año, específicamente la sección 12A. Este video es para ustedes. En este presente video, que va a ser mucho más corto que los anteriores, quiero nada más hacer un breve análisis acerca de la situación migratoria a partir de 5 interrogantes, ¿no? Pero antes de comenzar, me gustaría aprovechar nuevamente para felicitarlos por el extraordinario trabajo que están haciendo. A lo largo de esta semana. Sé que ha sido difícil, realmente ha sido complicado lograr adaptarnos a esta situación especial que vivimos con esta pandemia, pero creo que ustedes han hecho un trabajo fenomenal y en esa línea pues los invito a seguir adelante y cualquier pues inquietud, cualquier consejo, pues recuerden que estoy para servirles. Ahora bien, les comentaba que este video me gustaría hacerlo muy corto, nada más para dejarles a ustedes una serie de interrogantes que los puede ayudar mucho a reflexionar acerca de la situación migratoria. Hemos analizado en pasados videos lo que fueron las causas de la migración, las motivaciones, lo que empuja a una persona, a una familia a migrar, a dejar su patria, a dejar su país. Y analizamos también, claro está, las repercusiones, las implicaciones, las consecuencias que tiene esta migración, tanto en el país expulsor como en el país receptor. No obstante, creo que cabe analizar también, a partir de algunas interrogantes, cabe analizar qué es lo que hay que hacer, ¿no? Qué es lo que sigue de aquí en adelante, ¿no? Y cómo de alguna forma nosotros generamos cierta, cómo de alguna manera nosotros vamos predispuestos a emitir ciertos comentarios en torno a la migración a partir de lo que escuchamos en los medios de comunicación propiamente, ¿no? De forma tal que, y en esa línea, los invito a que haga un análisis personal, haga un análisis profundo, comprensivo y absolutamente reflexivo acerca de la situación migratoria a nivel internacional a partir de estas 5 interrogantes que les voy a dejar sobre la mesa, y que de alguna forma creo que si ustedes hacen ese análisis y hacen ese ejercicio autocrítico, realmente pues van a tener un panorama mucho más claro de lo que es la migración, de lo que implica la migración, ¿no? Para las familias que toman esta decisión, como para los países que evidentemente reciben a esta población. Entonces, bueno, la primera pregunta que les dejo es la siguiente: ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de los medios de comunicación en torno a los procesos migratorios? Ciertamente nosotros emitimos juicios de valor, ¿no?, a través de lo que vemos y escuchamos. Y esa información viene principalmente de los medios de comunicación, lo que se conoce técnicamente como los mass media. Los mass media son los grandes medios de comunicación, como lo es CNN, Fox News, la BBC, la TVE, la ABC, etc. Estos son los mass media, estos son los grandes medios de comunicación que de alguna forma manipulan la noticia, que de alguna forma nos ofrecen ciertos datos de la noticia, los flujos migratorios, pero que es responsabilidad de cada uno de nosotros contrastar esa información, analizar esa información desde diferentes vertientes, desde diferentes aristas, y evidentemente poder ver qué es lo que encierra esa editorial, ese medio de comunicación, ese medio informativo, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál es el efecto de esos medios? Les voy a poner un ejemplo. Históricamente se ha hecho referencia a la migración tomando como pauta o como punto de partida los flujos migratorios que se dan desde América Latina hacia los Estados Unidos, ¿no? Los flujos migratorios que se dan principalmente desde México hacia la Unión Americana. Y claro está, pues es un flujo migratorio bastante dramático, bastante severo y de mucha tensión. No obstante, nos hemos dado cuenta que existen muchos otros, que existen flujos migratorios mucho más extensos, mucho más tensos propiamente, los que ocurren sobre la región del Mediterráneo, desde el centro y norte de África propiamente, para llegar a Europa. Y es un viaje absolutamente demandante, es un viaje que ha generado mucha pérdida de vidas humanas a lo largo de los últimos 30, 40 años, ¿no?
Entonces, bueno, creo que habría que prestar atención también a este flujo migratorio que se da en el Mediterráneo y que ha sido muy de un alto costo humano en las últimas 2 décadas. Entonces, bueno, no se habla propiamente de los flujos migratorios que se dan en el sureste asiático, ¿no? Principalmente por motivos climáticos. Nunca se habla de esos flujos migratorios, nunca se habla de esos poblados, de esas islas en donde las personas tienen que dejarlo todo, tienen que abandonar su hogar, su casa, para migrar a otra región del mundo, a otra isla propiamente en el sureste asiático. Estoy hablando de Indonesia, Malasia y toda esta zona, por motivos climáticos, porque sus zonas se inundan, etcétera. No se habla nunca de eso. ¿Por qué los medios de comunicación, los grandes medios, no prestan atención, no prestan oído a ese tipo de noticias, información que se gesta en esta parte del mundo? Entonces, bueno, habría que analizar el efecto de los medios de comunicación en ese sentido. No se habla del flujo migratorio que se da desde la India, un país altamente poblado, hacia Europa, hacia Oceanía. No se habla de esos flujos migratorios. No se habla que países como Rusia es un país que expulsa mucha población, pero que a diferencia de otras regiones del mundo, que es principalmente por motivos económicos, este es más que todo por motivos laborales. No se habla de ese tipo de migraciones, únicamente se tiende a profundizar la migración desde el punto de vista económico y social, pero no las demás motivaciones como la tecnológica, la laboral, la científica, la médica, etcétera. De forma tal que habría que analizar el efecto de los medios de comunicación y contrastar la información que nos da un medio de comunicación para ver qué esconde o qué oculta ese medio de comunicación, por qué se le da más énfasis a este flujo migratorio que a este otro, ¿verdad? Repito, los invito a que hagan ese análisis profundo y autocrítico. Una segunda pregunta que les dejo ahí sobre la mesa es la siguiente: ¿existe una doble moral en torno a este tema? ¿Creen ustedes que existe una doble moral en torno al tema de la migración? Tomando en cuenta que muchas veces cuando la migración es desde América Latina hacia los Estados Unidos, principalmente de mexicanos hacia los Estados Unidos, o incluso cuando la migración es de venezolanos hacia Colombia, tratando de dejar de lado pues esa situación humanitaria y compleja que Venezuela pues toma la decisión de migrar hacia Colombia. Muchas veces desde aquí nos solidarizamos, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación se solidarizan con esos migrantes propiamente. Nosotros nos solidarizamos con los migrantes latinos que evidentemente se dan a la tarea de llegar hasta los Estados Unidos en un largo transitar. Muchas veces nos solidarizamos con ello. No obstante, cuando la migración es a lo interno, cuando estamos recibiendo un flujo importante de migrantes de Nicaragua, entonces más bien se generan estigmas, se genera una discriminación, marginación hacia esta población vulnerable, ¿no? Entonces no es una doble moral, eso no es un doble estándar lo que se está dando. Cuando se habla de la migración en otros países, entonces sí todos estamos de acuerdo y nos solidarizamos y entonces todo nuestro apoyo a toda esta gente. Pero cuando la migración es hacia nuestro país, de parte de el país del norte, el país vecino del norte, Nicaragua, entonces más bien lo estigmatizamos, lo discriminamos, lo marginamos y los chistes xenofóbicos, etcétera. No es eso una doble moral, no es eso un doble estándar. Les dejo eso sobre la mesa, ¿verdad? Para analizarlo con lupa. Creo que es un tema que se puede analizar perfectamente con lupa. Entonces, porque la migración finalmente es igual en todas partes del mundo. ¿Por qué en algunos países sentimos lástima y por qué en otros más bien lo estigmatizamos? ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido, verdad? Una tercera pregunta que les dejo ahí sobre la mesa sería, y en torno a este mismo tema, sería: ¿qué pasa con el sector más vulnerable de la migración? Me refiero propiamente a los niños, a los infantes. ¿Qué pasa con esta población joven, ¿no? Que evidentemente migra, muchas veces en familia, pero también solos. Hay muchos menores de edad que migran solos hacia los Estados Unidos o que dejan su país nativo, africano propiamente, para buscar vida en Europa, o que migran de la India hacia otra región del mundo. ¿Qué pasa con estos infantes, con estos niños? Yo creo que quedó muy claro en el cineforo que ustedes hicieron la semana anterior relacionado con la película iraquí Las tortugas también vuelan, en donde evidentemente se refleja la parte más dramática de la migración y el flujo de refugiados desde el punto de vista de los niños, ¿no?
Entonces, bueno, les dejo también eso sobre la mesa. Recordemos aquella noticia que le estuvo dando vuelta al mundo el año anterior y que aunque todavía hoy se sigue dando, lamentablemente ya los medios de comunicación le perdieron el foco a esta noticia para enfocarlo obviamente en el tema de la pandemia. Entonces ya no se volvió a hablar de aquel tema acerca de los niños enjaulados que estaban en la frontera sur de Estados Unidos propiamente. Durante este gobierno de Donald Trump se mandó a encerrar niños en prácticamente jaulas cual animales. Entonces, bueno, habría que analizar ese aspecto, ¿no? Habría que analizar ese aspecto, los niños que son, pues, los grupos más vulnerables, perdón, los que más sufren, los que más, evidentemente, les afecta esta situación. ¿Qué pasa con los niños, no? ¿Qué pasa con los niños migrantes en diferentes partes del mundo? Y me refiero no solo a esos niños que se encuentran en jaulas, en la frontera sur de los Estados Unidos, ¿no? En la región de Texas, toda esta zona. No me refiero solo a esos niños, sino a los niños que migran desde la región de Asia, desde la región de África septentrional, desde la región del Mediterráneo. ¿Qué pasa con esos niños, verdad? Y repito, lo vimos claramente en el video que ustedes, en la película, perdón, que ustedes amablemente lograron observar y a partir de ahí realizaron el cineforo, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos niños? Habría que ponerse a pensar en eso. Una cuarta pregunta que les dejo ahí sobre la mesa y sobre el tapete sería ¿cómo muchachos se lograría diseñar una reforma migratoria sin afectar drásticamente a esta población, a la población migrante me refiero? ¿Cómo se podría diseñar una reforma migratoria? Es claro que Estados Unidos en los últimos 20 años ha tratado de diseñar una reforma migratoria para poner un poco de orden a esta situación compleja que vive el mundo. No obstante, todavía hoy no se ha logrado dar un paso positivo en esa línea. Y así como en Estados Unidos, así en otras partes del mundo, y por qué no hablar de Costa Rica. ¿Qué pasa entonces con esa reforma migratoria? ¿Cómo tendría que estar diseñada? ¿Cómo tendría que redactarse una reforma migratoria para perjudicar lo menos posible a esta población que es una población víctima, es una población vulnerable, es una población que lamentablemente no le ha tocado otra que dejar su país y buscar vida en otro, ¿no? Nadie quiere abandonar su patria, nadie quiere abandonar su país. Prácticamente son forzados por la necesidad. Entonces, bueno, ¿cómo podría establecerse una reforma migratoria justa y congruente a los intereses de todos en cada uno de los países en donde se dan focos migratorios importantes? Les dejo eso sobre la mesa. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo sería esta reforma migratoria? Y una quinta pregunta que les dejo ahí es, ¿qué necesita impulsar los países expulsores para reducir ese flujo migratorio? ¿Qué es lo que necesitan los países expulsores, los países que lamentablemente de donde sale mucha población? ¿Qué es lo que necesitan estos países para tratar de reducir ese flujo migratorio, para tratar de establecer una cura a esta situación tan lamentable que viven sus pobladores? Les dejo eso también sobre la mesa para que lo analicen, para que lo piensen, para que lo discutan, ¿no? Hagan un análisis profundo, crítico, autocrítico, comprensivo, racional y reflexivo de la situación de estos países para ver por qué es que migran, por qué es que la población migra y qué hace falta entonces en estos países para tratar de alguna forma de dejar de lado esta lamentable situación. ¿Qué es lo que necesitan estos países? ¿Qué creen ustedes, no? ¿Qué hay que impulsar? ¿Qué hay que desarrollar? ¿Es posible hacerlo? Es importante que ustedes se planteen estas preguntas, ¿no? Y de alguna forma traten de dar respuesta a ellas, aunque sea a través de un ejercicio racional y casi que mental, ¿no? Pero traten de analizar esto, discutirlo, porque la migración pues no es solamente analizar las causas y consecuencias, es entender el lado humano, es entender qué pasa con esta población, es entender qué hay que hacer, cuáles son los pasos que hay que dar, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que tener claro, eso es a lo que yo los motivo a que analicen, a que indaguen, a que investiguen, por favor, ¿no? Estas preguntas que les acabo de señalar no me las tienen que enviar a mí respondidas, claramente no, esto es un ejercicio personal de cada uno de ustedes. Traten en la medida de sus posibilidades de responder a esas preguntas, de hacer un análisis mental de ellas, ¿no? Incluso si quieren investigar, traten de hacerlo, siempre es importante.
Se trata de eso. Y si ustedes quieren compartir algún criterio con mi persona, lo pueden hacer a través del correo electrónico, a través de la mensajería de WhatsApp, y podemos discutir este tema tan interesante como lo es la migración internacional. ¿Cómo afecta esto a tantas personas en el mundo y qué podemos hacer para tratar de mitigar esta situación? Les dejo eso, muchachos, sobre la mesa para que lo discutan, para que lo analicen, para que lo piensen. Y en un próximo video, pues vamos a seguir discutiendo este y otros temas. Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias por la atención prestada a este video. Un abrazo fraterno a todos, se les quiere un montón, realmente un privilegio estar con todos ustedes en este año. Lamentablemente nos tocó esta situación adversa, extraordinaria, pero estoy seguro que vamos a salir a flote, ¿verdad? Vamos a salir a flote y me hubiese encantado haberlos conocido mejor en este último año, pero bueno, las circunstancias se dieron distintas, pero pues nada, del mismo modo, pues les envío un abrazo fraterno y una felicitación por el trabajo tan maravilloso que han estado haciendo. Se les quiere mucho y nos estamos hablando, nos estamos viendo a través de estos videos asincrónicos. Un saludo y un abrazo.